De regreso, aquí en Hablemos, como siempre agradecidos infinitamente de su sintonía. Está con nosotros Ilira Pimentel, que está compartiendo sus experiencias, sus conocimientos con nosotros y orientándonos de cómo podemos ayudar a nuestros envejecientes. Ilira, antes de la pausa, hablábamos sobre cuáles son esos síntomas, cómo podemos darnos cuenta si nuestro familiar, si nuestro envejeciente está por ese camino de la enfermedad de demencia o Alzheimer. Estas condiciones tienen diferentes etapas. Vamos a decir que la primera etapa es cuando nota que su familiar está olvidadizo. Quizás se le olvida el nombre de algo, de algún objeto, de alguna persona. Empieza a olvidar lo que está haciendo, va quizás a una habitación y ya no se acuerda lo que va a hacer. Pero hay que tener cautela, porque muchas de estas condiciones olvidadizas o de memorias puede estar relacionada a otro tipo de síndrome, a otro tipo de enfermedad. Pero con el Alzheimer's, por eso hay que hacer una evaluación bastante plena y amplia, porque también está el funcionamiento, la atención, que él ve como que la persona está como perdida en sus pensamientos, puede ver cambios de personalidad, de repente está más irritable, puede ir muy asociado a la depresión. Si una persona tiene depresión, puede también caer es como bilateral, ¿no? Puede afectar a la demencia. Está cambios de memorias, quizás no se acuerda de lo que hizo ayer, que si ya comió, ya eso es un poquito más avanzado. Sí. Entonces la demencia es algo progresivo, al igual que el Alzheimer's. Empieza con esas maneras de olvidar las cosas y ya se va ampliando quizás a la persona tener más dificultad en hacer sus cosas de la vida diaria, ¿no? De atender sus cosas. Quizás no se puede dejar la estufa encendida porque se le olvida apagarla. Quizás puede salir y olvidarse a dónde está guiando. Hay personas que ya cuando está un poquito más avanzado, en moderado, severo, van guiando y no se acuerda dónde van, terminan en una ciudad diferente. Entonces, por eso tenemos que tener mucha cautela. Y como has dicho, para nosotros los latinos, los estudios demuestran que el índice es más alto de los familiares que atienden a sus familiares latinos con demencia y Alzheimer's. Entonces, cuando hablamos de la demencia y el Alzheimer's, no es solamente la influencia, el impacto en la persona que tiene esa enfermedad, sino en su entorno, los familiares. Por ejemplo, yo como trabajadora social, quizás no tanto veía a la persona con Alzheimer's o demencia, pero veía a la hija, veía a la nieta, veía a la sobrina, que venían a hablar quizás del estrés que tenían o de la depresión que llevaban, porque tenían esta responsabilidad aún más amplia, que lo hacen con amor, con amor, ¿no? Porque así nos enseñan que cuidamos a nuestros familiares, pero también puede implicar otras cosas como el estrés y como la depresión. No, casualmente de eso iba yo a hablar un ratito, de cómo afecta el entorno, cómo los familiares se ven afectados, no solamente sentimentalmente, porque ver a tu familiar tan cercano sufriendo de esa forma, ¿no? Un poco perdido en el espacio. Yo veía a muchos familiares que venían a verme y usualmente era porque tenían la responsabilidad, usualmente las mujeres, porque por cuestiones sociales, cuestiones culturales, usualmente el rol de cuidado se le ha dado a la mujer. También podemos hablar de la implicación, ¿no? Porque si a una mujer le pagan 50 o 70 centavos al dólar del hombre, conviene más que el hombre se vaya a trabajar y que la mujer se quede en la casa cuidando. Entonces, son muchas cosas estructurales y sistemáticas que influencian quién está dando el cuidado en la casa. Entonces, sí tenía parientes que venían y quizás también por el poco conocimiento de los recursos que hay disponibles en su comunidad. También porque algunos proveedores no tienen el conocimiento cultural o lingüístico, porque hay barreras lingüísticas que no saben hablar el idioma, no se le comunica a las familias latinas. Por eso me he involucrado tanto en este otro aspecto de mi trabajo, que es trabajar en difusión clínica, pero también de investigación para dar esa información a la comunidad. Entonces, sí es importante, si usted es un familiar, porque usualmente son los familiares que se dan cuenta de estas pérdidas de memoria. La persona en sí quizás dice, no, yo estoy bien, me acuerdo de todo. No se da cuenta porque es un problema de memoria, ¿no? Entonces, quizás es el familiar que se da cuenta, mira, pero mami se le está olvidando las cosas, pero lo ven como algo parte del envejecimiento, pero no lo es, señores, tenemos que estar al tanto. Hay otros cambios, como hablamos, como ya no pueden hacer algunas tareas que antes podían hacer. Hay cambios drásticos de humor. La otra cosa es que para muchos familiares hay un proceso de luto, de duelo, porque la persona está cambiando. Entonces están como de cierta manera cambiando quiénes eran. Y
eso veía yo mucho, que hay un proceso de duelo donde la persona primero quizás evita, quizás a veces no se quiere dar cuenta, quizás lo niega, y ya llega un punto donde ya se ha llegado a una etapa moderada, severa, que ya no es fácil decir que no es algo más severo. Entonces ahí vienen los familiares quizás a hablar, ya se sienten muy tristes, muy deprimidos por lo que le está pasando al familiar y quieren esa ayuda adicional. Una cosa que es muy importante, Francis, es que lo que comentaste acerca de nuestra población latina, sí cuidamos a nuestros familiares envejecientes, pero a veces no nos cuidamos nosotros mismos y se nos olvida. Y entonces si no nos cuidamos, entonces no vamos a poder dar el cuidado necesario a nuestras personas que ya necesitan un poco más de ayuda. Se requiere de mucha paciencia. Yo he visto hijas que tienen dificultad porque a veces no pueden salir porque la mamá quizás prende la estufa y se le olvida, se queman las cosas. Hay personas que tienen que comprar sensores en la puerta para darse cuenta si sale. Y por cuestiones otra vez culturales nos quedamos con nuestros familiares en casa, pero hay que buscar en nuestro entorno cómo darle los apoyos, quizás venir y buscar un recurso de una terapeuta ocupacional que le enseñe cuáles son las áreas de peligro en la casa y qué hacer. Pero para eso hay que informarse primero, y muchos de nosotros latinos no buscamos esos recursos, entonces hay que abogar por nuestros familiares envejecientes. Pero hablando casualmente de eso, de recursos, de donde ahora es muy común el asunto de home care. Muchas compañías que ofrecen beneficios económicos, soporte económico para las familias, para que cuiden a sus enfermos. De eso vamos a hablar en un ratito, de dónde conseguir las ayudas, dónde podemos buscar información, no solamente para educarnos, sino también en la parte financiera. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Sí? Cuando regresemos estaremos conversando un poco más sobre dónde conseguir ayuda y cómo enterarnos qué hacer en momentos que nos llegue la oportunidad que tenemos de cuidar a nuestra gente en la casa. Cuando regresemos, aquí en Hablemos.